Bueno, muy buenas tardes a todos. Una bienvenida cordial. Nos da gusto tenerles aquí con nosotros y es un gusto y un privilegio otra vez poder presentar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación en base a la palabra de Dios. Si tiene usted una Biblia, vamos a leer en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios y su capítulo 5. Segunda carta a los Corintios y su capítulo 5. Leeremos también uno o dos versículos en el capítulo 6, pero nos enfocaremos en el versículo que está al final del capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5. Nos estaremos enfocando en el versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y otra vez, creo que se ha dicho muchas veces ya, pero otra vez recordarles que esto es el mismo mensaje que se predica allá en México. Mi papá lo predicó durante esta semana pasada con la ayuda del Señor, con el hermano Jason Walls, que nos ha visitado ya. Y tuve yo el privilegio también de visitar México hace algunos días. Y es el mismo mensaje que presentamos allá también, porque es la misma necesidad. Y es la misma palabra de Dios que nos presenta al mismo Salvador de nuestros pecados. Entonces vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, y su versículo 21. Este versículo va a hacer referencia al Señor Jesucristo. No lo va a mencionar su nombre, pero va a decir al que no conoció pecado. Así comienza y se está refiriendo a Cristo. Dice el final del versículo previo, dice el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Después dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora también, el siguiente capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces nos estaremos enfocando en el versículo 21 del capítulo previo, capítulo 5, pero hicimos mención de un versículo en el capítulo 6. Y todo esto lo hacemos con la ayuda y esperando que Dios bendiga la lectura y predicación de su santa palabra. Es un gran privilegio, como ya dije, poder predicar el mensaje del Evangelio. Y dice aquí la palabra de Dios, ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si usted no es salvo o salva aún, si usted aún no tiene este perdón de pecados, hoy es el tiempo aceptable. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Eso debe de ser la prioridad suprema de usted. Y estábamos hace ratito en el Evangelio en inglés, estábamos considerando al paralítico que fue sanado. Usted tal vez conoce la historia, lo leímos en Marcos capítulo 2. Hay un paralítico y él tiene amistades que lo quieren sanar. Entonces ellos escuchan que Jesús está pasando por la ciudad. Ellos agarran a su amigo paralítico y lo llevan entre los 4. Llegan a la casa donde está Cristo predicando y ven que la casa está llena de gente. No hay cupo, no hay cómo pasar, ni ellos y menos con un paralítico acostado sobre un lecho. Entonces ellos piensan, bueno, vamos a subirlo al techo, vamos a hacer un hoyo en el techo y vamos a bajarlo lentamente enfrente de Cristo. Entonces eso es lo que hacen. Ellos lo suben al techo de la casa donde se encuentra Cristo. Él está predicando, dice ahí, predicando la palabra. Y ellos bajan a su amigo paralítico. Entonces está Cristo predicando. De repente se abre el techo y desciende el paralítico. Y las primeras palabras de Cristo son, hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que para la gente viendo a este paralítico descender y escuchando las palabras de Cristo, ellos hubieran estado pensando en su necesidad física. Mira lo que tiene él es un paralítico. Es más, tal vez lo conocían ya. Ese es tal, lo conozco. Es el paralítico, siempre ha sido así. Pero Cristo no lo ve en su necesidad del parálisis, Cristo lo ve en su necesidad de sus pecados. Y Él no trata primero con su parálisis, sino que trata con su pecado. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Al final de esa interacción, Él le dice también, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados,
le dijo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces esa es la prioridad de Cristo cuando Él se encuentra con un hombre, aún un hombre paralizado. Y aquí también se enfatiza otra vez, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pero nos estaremos enfocando en el versículo 21 del capítulo 5. Dice acerca de Cristo, al que no conoció pecado. Esto no es el no conocer pecado en esta instancia se refiere a la inocencia de Cristo. Al que no conoció pecado, al que no cometió pecado. No es que no conozca el pecado en poder reconocerlo en los demás. No es que no conozca el pecado en no saber cómo perdonar pecados o algo más allá. Este conocimiento tiene que ver con una acción misma de Él. No conoció lo que es el pecar. Él nunca pecó. Y leemos que no se halló engaño en su boca. Lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 3. Habla también 1 de Juan capítulo 3, dice, en Él no hay pecado. O sea que al no conocer pecado en esta instancia, se está refiriendo a que Él no cometió pecado. Cristo fue absolutamente sin pecado, absolutamente perfecto, lo que nosotros no podemos ser sin Él. No conoció pecado, no cometió pecado alguno. Pensamientos puros, pensamientos siempre que le agradaban a su Padre. Y podemos pensar en nuestros pensamientos. Lo que nosotros, a veces llegan pensamientos a nuestras cabezas, a veces llegan intenciones a nuestras cabezas, a veces llegan ilusiones a nuestras cabezas, y a veces nos agarran por sorpresa. Oye, ¿de dónde salió eso? Eso nunca sucedió con Cristo. Nunca hubo un pecado, un pensamiento pecaminoso en su cabeza. Él siempre en su mente agradó a su Padre. En su andar, nunca anduvo en camino de pecadores. Nunca anduvo en pasos malos, como decimos. Nunca anduvo con la gente incorrecta, dejándose llevar por lo que ellos hacían, por lo que hacía la mayoría. Él sí cenó con pecadores. Mira de hecho le decían los fariseos, mira que anda con pecadores y los recibe. Anduvo con ellos, pero nunca se dejó llevar. Él vino para salvarlos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre en su andar encaminado, por decirlo así, encaminado siempre para agradar a su Padre Celestial. En sus manos, en su hacer, nunca cometió pecado. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestros pies? ¿Qué hacemos en nuestras mentes? En su corazón. Nunca una intención o un deseo pecaminoso, un deseo malo, un deseo que iba a desagradar a su Padre, siempre agradando a su Padre en todo. Él fue el único, como ser humano, que cumplió con la ley. Cuando le preguntaron, ustedes saben, le preguntaron, ¿cómo se resume la ley? Maestro, ¿cómo resumirías tú la ley del Antiguo Testamento? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo siempre amó a su Padre, a Dios Padre. Amó a su Padre con todo su corazón, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dice Pablo, al que no conoció pecado. Usted dice, si alguien no merece las consecuencias de los pecados, si alguien no merece vivir en un mundo así como en el que estamos, si alguien no merece sentir el mal, sentir el peso del pecado, si alguien no merece vivir en una vida entre tantos pecadores y sentir a veces el peso de todas las consecuencias que hay de los pecados, sería Cristo. Dice Pablo, no conoció pecado. No conoció el pecar, no cometió pecado. La maravilla es que dice lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se está refiriendo a Dios Padre. Por nosotros lo hizo pecado.
Una distinción muy importante. Aclarar aquí que no dice que lo hizo pecar. Por nosotros lo hizo pecado. No significa que lo hizo pecar, lo hizo cometer algún pecado, sino que dice que lo hizo pecado. ¿Cuál es la diferencia? La distinción es que Cristo aún quedó sin conocer el pecado. No conoció pecado. Pero por nosotros, Dios lo trató como el pecado debe de ser tratado. Y decía un predicador, Juan Denison, esperemos que nos visite algún día, él es un maestro de la palabra de Dios. Él dice, eso involucra dos cosas: separación y condenación, o separación y sufrimiento. El que él fuera tratado como el pecado merece ser tratado. Nuestros pecados merecen ser tratados de esa misma manera, en sufrimiento y en separación. Cristo de la cruz, ustedes saben, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliendo la profecía de Salmo 22, un salmo que habla acerca de, sin que la crucifixión fuera aún inventada, habla y describe los sufrimientos de la cruz del Señor Jesucristo. Los judíos que estaban ahí hubieran escuchado esas palabras y conocido, eso viene del Salmo 22. El Salmo 22 se refiere a Cristo. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Separación. La paga, dice Romanos capítulo 6, la paga del pecado es muerte. Separación. Separación de Dios. Esa es la paga del pecado. Y eso es lo que merecen nuestros pecados. Cristo no conoció pecado, pero Él sintió ese desamparo de Dios. La separación que causa el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como debe de ser tratado el pecado, en separación. ¿No ve usted y yo? Si nuestros pecados no son perdonados, nosotros merecemos separación de Dios. Muerte eterna, separación eterna de Dios. La muerte no es un fin, no es el fin. La muerte es la puerta a la eternidad. ¿Dónde estará usted? ¿Estará usted para siempre separado o separada de Dios? ¿O estará usted para siempre con Dios? Cristo fue tratado como debe de ser tratado nuestros pecados. Separación. Pero también el sufrimiento. Dice Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice, la ira de Dios está sobre él. La ira santa de Dios en contra de nuestros pecados tiene consecuencias. Y Cristo, ustedes saben, padeció una muerte que es indescriptible. Dice Pablo, creo que por eso lo dice así, fue obediente hasta la muerte. Y agrega, y muerte de cruz. No muerte cualquiera. No una muerte instantánea. Muerte de cruz. Sufrimiento. Cristo merece tener una corona. Es el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, dice Apocalipsis. Nosotros le dimos una corona de espinas. Dice que le pusieron la corona y le pegaban en la corona. Y le decían, lo vendaban, le daban de bofetadas y le decían, profetiza. Profetiza, ¿quién es el que te pegó? Una corona, pero de espinas. Él anduvo entre pecadores que se burlaban de él, que le meneaban la cabeza, dice la palabra de Dios. Cuando estuvo ya colgado en la cruz entre dos malhechores, uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende. Sálvate a ti mismo y a nosotros, y creeremos. Haz algo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él tiene el poder para salvarlo. Cristo tiene el poder para bajar, descender de la cruz, salvarles. Pero Él no bajó, no descendió de la cruz.
Porque para nuestra salvación, dice la Biblia que lo hizo pecado. Lo trató como nuestros pecados merecen ser tratados. Y nosotros muchas veces no entendemos cómo Dios ve el pecado. Y yo no tengo las palabras para describir cómo Dios ve el pecado. Para resumir lo vil que es el pecado en los ojos de Dios, lo oscuro, lo malo que es el pecado en los ojos de Dios. Pero sabemos que merece separación y sufrimiento. Hay mucho más que podríamos decir acerca de los sufrimientos de Cristo. Creo que lo mencionaba Jacob hace algunas semanas, lo mencionó mi papá esta mañana. Isaías capítulo 53, hablando de Cristo, dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Y dice molido. Ustedes saben, el moler no es algo que se sienta bien. Normalmente lo hacemos con algo que no tiene vida. El moler alguna fruta, alguna verdura, moler. ¿Cómo es que un ser humano puede ser molido? Dice molido por nuestros pecados. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Ahí dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso no es solamente para los que vivían en Corinto. Esto es una carta a los corintios, la segunda. Pero no es esto específicamente para ellos. Para que nosotros los corintios fuésemos hechos justicia de Dios. Él está hablando de nosotros como seres humanos. Para que nosotros los que hemos pecado, distinguiendo nosotros de Cristo, Él no conoció pecado. Él fue tratado. Él fue hecho pecado. Y nosotros que hemos pecado, que podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. Hechos justicia de Dios en Él. Declarados justos. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe. Dice, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos justicia de Dios en Él. Vistos no en nuestros pecados, vistos en Cristo. Mi abuelito decía esto, que cuando Dios ve a un pecador como yo, toda persona salva, lo ve no en sus pecados. No me ve a mí Dios en mis pecados. Y si usted es salvo o salva, no la ve Dios en sus pecados, sino que la ve a usted y lo ve a usted en Cristo, justificados por Cristo. O sea que Cristo toma nuestro sufrimiento y Cristo toma nuestra separación, que nosotros justamente merecemos. Y solamente por eso podemos ser hechos justicia de Dios en Él. La justicia, esa justificación viene de Dios. Reconciliados con Dios, esa reconciliación, restauración de lo que se perdió en el huerto del Edén, la comunión íntima con Dios, se restaura en Cristo, hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que hace Cristo. Y eso es lo que le significó ser hecho pecado. Por el gozo opuesto, dice Pablo, no sabemos quién escribió Hebreos. Pero el autor a los Hebreos escribió, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él. Y puede ser, no dice ahí, pero yo creo que parte de este gozo es que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hechos declarados justos. Nosotros merecemos sufrimiento y separación de Dios y por Dios, por nuestros pecados. Pero Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo sufrió mi separación y Cristo sufrió mi sufrimiento. Cristo fue hecho pecado por mí. ¿Sufrió Cristo la separación suya? ¿Sufrió Cristo el sufrimiento suyo? ¿O será que hay algo todavía que falta? ¿O será que lo que sufrió Cristo no es suficiente aún? ¿O será que hay otro modo de pago, otra forma de pago que usted le va a ofrecer a Dios? La única forma de pago que Dios ofrece por nuestros pecados es la sangre de Cristo. No hay tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni esfuerzo humano, ni asistencia a algún lugar, ni bautismos, ni nada que podamos nosotros hacer. Normalmente nos referimos a esto como obras de justicia, cosas que hacemos, intentamos pagar, intentamos intervenir, intentamos traer algo para Dios. Creo que lo va a tocar mi papá en un ratito. Débiles. No hay nada que Dios acepte aparte de la sangre de Cristo. Y gracias a Dios que Cristo fue hecho pecado por nosotros. La Biblia nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Fue suficiente lo que Cristo sufrió? ¿Fue suficiente la separación que Cristo sintió del Dios Santo? Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Confíe usted en lo que hizo Cristo a su favor. Y Cristo fue hecho pecado, tratado como usted y yo merecemos ser tratados. Y usted será hecho o hecha justicia de Dios en Él. Justificado o justificada por lo que Cristo sufrió y por esa separación que Él sintió en esa cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar una estrofa del himno 13, creo. ¿Es 13? Sí. O cantármelas otra vez. Bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz. Es lo que deseamos para ustedes. Que usted tenga consuelo y paz. El himno 13, solamente la primera estrofa. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sus apoyo y guía. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Nos da mucho gusto que usted esté presente y deseamos de su bendición espiritual. Durante los minutos que nos quedan, seguimos con el tema del Evangelio. Quisiera leer en 1 Samuel, por favor, 1 Samuel, el 16. 1 Samuel 16. Primera Samuel 16 y versículo 7. 1 Samuel 16. Versículo 7. Y dice, y Jehová respondió a Samuel, no miras a su parecer,
Samuel va a ungir el escogido para ser rey de la familia de Isaí. Y hubo varios hermanos en la familia, altos, quizás guapos. Y David, no estamos diciendo que no era guapo, pero no era su apariencia totalmente en la evaluación de Dios. Y vamos a ver cómo Dios ve aquí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El problema, vamos a ver, que Dios ve el corazón nuestro. Él ve el corazón, el interior que nadie ve. Uno puede decir que sí, revela el corazón por lo que uno hace, es correcto, en un sentido. Pero Dios ve el corazón como somos, exactamente. Entonces vamos a leer Jeremías 17. Jeremías 17. Versículo 9. El profeta Jeremías toca el tema del corazón. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Otra cosa, que Dios ve el corazón. ¿Sí? Y Él ve, el corazón es engañoso, ¿verdad? En su estado natural, en pecado. Marcos capítulo 7. Ahora el Señor Jesucristo está en la tierra y Él ve el corazón. Él habla de lo que sale del corazón del ser humano. Marcos capítulo 7, versículo 21. Hemos leído esos versículos. Ahora el Señor Jesucristo está hablando y está indicando qué es lo que contamina al hombre o una mujer. Aquí lo que Dios ve en el corazón es adentro. Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, se marca aquí la contaminación adentro, es lo que Dios ve. Nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, ¿sí? Pero Dios ve el corazón. Vamos a leer ahora en 2 de Pedro, bueno, 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver algunas ocasiones en el Antiguo Testamento. También se refiere al presente, no solamente al pasado, cómo Dios reacciona contra el mal, la maldad. Versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, no son perdonados, pero Dios quiere perdonar a nosotros. Pero no perdona a los ángeles, que son mayores en poder que nosotros. Que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al día de juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿qué pasó con el mundo antiguo? Bueno, trajo el diluvio sobre el mundo antiguo, por la maldad que él había visto en el mundo. Pero dio un arca, mostraba misericordia, proveyó para la salvación de personas, a los que quieran, pueden entrar el arca. ¿Cuántos aprovecharon la oferta? Aquí dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas. Noé más su familia, 8. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Imagínense, a ceniza. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es una advertencia a nosotros hoy en día, lo que vemos en estos ejemplos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para hacer castigos en el día de juicio. El día de juicio. Romanos capítulo 5, versículo 6. Lo que está escrito aquí en el pizarrón. Es el versículo que, como David mencionó, que tengo en mi corazón de hablar de este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí vamos a aprender algo importante. Somos débiles en salvarnos, no podemos. Incapaces, indefensos, insuficientes, debilitados. Ninguno puede salvarse. Uno no es capaz en perdonar a sí mismo por los propios pecados. No. Yo no puedo perdonarme a mí por mis pecados. Soy responsable a Dios. Si Dios perdona a mí, soy perdonado. Y gracias a Dios, yo sé que yo soy perdonado por Dios. Porque Cristo murió por mí en la cruz. Es el Evangelio. Entonces Dios en su gracia comunica con nosotros y tenemos su palabra. No tenemos pretexto ni excuso para decir que, pero Dios no me ha hablado. Si Dios nos habla aquí. Y presenta la salvación que yo puedo recibir gratuitamente. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Efesios 2, 8, 9. Porque somos débiles. No por obras. Débiles. Es nuestra condición en verdad. Aquí dice, entonces, es como un médico que saca los estudios para ver lo que está pasando adentro. Una vez yo visité un cirujano, me dijo, tu hombro derecho está mal. Bueno, toda apariencia pareció razonable y bien, pero... Y tuvo que darme cirugía, arreglar el hombro derecho. Entonces es común que conocemos que los médicos sacan estudios, radiografía, o un estudio que muestra la sangre cómo es, o la condición de los riñones o pulmones cómo están, sacan estudios para ver lo que está pasando en el cuerpo. Que realmente nadie se ve, pero al sacar los estudios se ve muy claramente, ¿no? Entonces aquí tenemos, por decirlo así, radio X de nosotros, nuestra condición verdadera, cuando éramos débiles. Débiles, debilitados en cuanto a poder salvarnos. Por eso vemos un desacuerdo universal. Cada religión tiene sus creencias y una explosión de invenciones, cómo uno puede llegar a Dios. Cada cual se apartó por su camino
como tocamos el tema esta mañana en el servicio de inglés. Cada uno conforme a sus propias ideas. Pero así se ve la debilidad humana. Porque nadie puede llegar a Dios con sus propios medios, con sus propias ideas. Porque precisamente Cristo nos salvó cuando éramos débiles. Exactamente cuando no pudimos hacer nada. Hace 2000 años. Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Es usted salvo? Porque Dios ve el corazón. Jehová no mira como el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón. Y Juan el apóstol dice en 1 Juan 5, 17, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muestra que no somos salvos. Si uno dice que no tengo pecado, no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Engañoso el corazón, que puede convencer uno que no tiene pecado. Engañoso el corazón, no da una evaluación correcta. El estado como realmente somos, débiles, debilitados, incapaces, insuficientes en salvar nosotros mismos. La salvación viene de afuera de nosotros. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué puede ser una persona débil? No. Falta de energía. Las ganas, debilitado, son los síntomas del estado espiritual del pecador. No tiene paz. Busca satisfacción en todos los lados. Débil en poder conseguir el perdón de pecados por sus propios medios. Débil en poder vivir una vida agradable a Dios. Débil. Es que no podemos reformar la carne. No podemos dar suficiente para borrar nuestra culpabilidad. No es posible lograr el cielo, el perdón de pecados por obras, ni por filosofías, ni por religiones, ni por ceremonias. Es imposible vivir la vida cristiana sin tener la vida eterna. Débil. Entonces uno dice, ok, entonces, ¿qué es el problema de nuestra debilidad? Porque todos sabemos que somos seres humanos y somos débiles. El problema es que nos lleva hacia una eternidad perdida. Podemos leer en Mateo 25, versículo 41, de ese día de juicio que Pedro se refiere en 2 de Pedro capítulo 2. Y Dios no perdonó a los ángeles, arrojándolos al infierno, reservado en prisiones de juicio, prisiones de oscuridad. Y sabemos que condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Él sabe cómo librar el justo y reservar los injustos al día de juicio. Mateo 25, 41 dice, es fuego eterno, ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hebreos 9, 27, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. ¿Quién quiere enfrentar el juicio? Nadie. Pero la religión no nos salva del juicio, pero Dios nos salva del juicio. Dios. La venida de Cristo a tiempo. Porque este versículo nos da una promesa también. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo, justo a tiempo,
No demasiado tarde ni demasiado temprano, justo a tiempo, en el tiempo indicado. Aquí tenemos, justo a tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Por nosotros, los impíos, los pecadores. Aquí lo que nos salva es la muerte de Cristo por los impíos. Es el sacrificio que nos salva. Nada más, nada menos. Hemos escuchado cómo le trataron. Pablo escribe acerca de Cristo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, María, nacido bajo la ley, judío. Pablo explica por qué. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Murió para que no muriéramos eternamente aquí. Sufriendo castigo eterno, lo que enfrentarán los ángeles que no fueran perdonados. Seres humanos que rechazan a Cristo, no hay otro sacrificio que puede salvar a una persona, solamente el sacrificio de Cristo. El amor de Dios no se basa en cuán dignos somos. Somos indignos. Es exactamente la persona que Dios ama. Indignos, incapaz en salvarse, debilitado, debilitada. Es lo que el versículo nos dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Si usted es impío, si usted es pecador, todos somos pecadores, es exactamente el candidato por el cual Cristo murió. Entonces, nos regocijamos en esa gran verdad, que Cristo murió por nosotros, murió por mí. Cada uno puede decir, Cristo murió por los impíos, debilitados, incapaces. Entonces, es una gran salvación. Romanos capítulo 5, es interesante lo que encontramos. No solamente nos salva, en versículo 6 dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 9, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? Es un Salvador que vive. Ya resucitó de los muertos. Ya dejó la tumba vacía. Que vamos a recordar en esos días, ¿no? Cristo no está muerto. Vive. Ya resucitó de los muertos. Y Pablo dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron por muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí nos asegura la palabra que mucho más abundó la gracia. El Evangelio presenta un Salvador que salva. Y mucho más. Una salvación completa. Que cambia la vida.
que cambia nuestro destino. Porque cuando Dios salva el alma, Él salva la vida de la persona. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tocamos el tema esta mañana pensando en Pablo. ¿Cómo era antes de ser salvo? Perseguidor de la iglesia. Que vivía en contra de Dios y su pueblo. ¿Cómo fue? Se cambió su nombre, Saulo a Pablo. Ahora predicando el evangelio, enseñando a los creyentes, y él mismo sufrió persecución. Pero qué bendición de conocer a Cristo como su Salvador y tener un amigo por el resto de su vida. David podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ojalá que usted pueda alcanzar la salvación por sencilla fe en Cristo, recibiendo el don de Dios, la palabra de Dios que nos asegura. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, debilitados, incapaces, insuficientes, exactamente en este tiempo, a su tiempo, murió por los impíos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje del Evangelio. Sabemos que no somos dignos, pero Él es digno, Cristo, de recibir la gloria y la honra. Estamos agradecidos por el perdón que fue dado a nosotros. Oramos que más personas reciban el regalo de vida eterna. Padre, estamos agradecidos por tu santa palabra que nos instruye en lo correcto. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien, que nos guardes en camino, que nos lleves en nuestros hogares, que bendigas lo que hemos escuchado. Estamos agradecidos, Padre, por tu santa palabra. Agradecidos por Cristo y por el sacrificio que hizo en la cruz para que fuéramos perdonados. Estamos agradecidos, Padre, por tu Hijo amado. Te damos gracias ahora por este tiempo en tu presencia y te pedimos tu bendición sobre todos aquí, también en la escuelita bíblica. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.